En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Y bienvenidos a una nueva serie. La serie de oración, pues ya le estamos dando fin a esta serie. Y como siempre, pudimos haber dedicado muchos más programas y por supuesto a la palabra de Dios da para demasiados temas adicionales. Sin embargo, lo hemos puesto ahí para continuar con otra serie. Una serie que tiene pues un título bastante extraño. ¿Cómo morir? ¿Qué tal eso? Estamos hablando de la muerte. Va a ser una serie la cual va a tomar varios programas. Bueno, antes de iniciar esta serie que está bastante llamativa, al menos por el título y con el programa concretamente de hoy, les tengo un anuncio. Este viernes 14 de octubre, de este mes de octubre, hasta el 16 tenemos nuestro Congreso de Involucrados de Alfa y Omega, Involucrados Mayo. Ahí vamos a estar, ahí yo voy a estar con ustedes y obviamente van a estar otras personas para poder recibirlos. Congreso Involucrados Mayo. Si no se ha inscrito todavía, está a tiempo. Ahí los estaremos esperando en el Redil. Vamos a ver entonces nuestra serie y nuestro primer programa de esta serie. Hablar acerca de la muerte. ¿Por qué hablar acerca de un tema como tan raro, un tema tan feo, podrían decir algunos, tan incómodo? Incluso puede ser polémico. Pero encontramos algo. En la Biblia me habla mucho, por supuesto, acerca de la muerte. ¿Cómo eludir entonces un tema como estos? ¿Cómo evadirlo? Todos vamos a morir, sin duda alguna. Pues obvio. Pero aquí viene algo interesante. Algunos dirán, pero pues yo no sé cuándo venga la muerte. Hay muchos dichos al respecto. Si hay algo fijo en la vida, es la muerte. El resto, pues puede que se dé, puede que no, pero es la muerte. Nadie sabe cuándo va a llegar. Sin embargo, algo interesante que voy a afirmar en este momento, que por supuesto puede tener su discusión, pero escogemos el cómo. Escogemos cómo morir. Pero ¿cómo puedo escoger el cómo morir? Bueno, a eso nos vamos a referir durante toda esta serie. Pero además hay algo que quisiera llamar la atención ya desde el punto de vista introductorio, y es que de la manera como se vive, de esa manera se muere. Ya estamos viendo algo interesante. O sea, lo uno es consecuencia de lo otro. Lo uno representa lo otro. La manera como vivimos, pues va a determinar la manera como vamos a morir. La pregunta no es si vamos a morir o no, por supuesto, sino el cómo vamos a hacer. Bienvenidos entonces a una nueva serie. Hay un personaje bíblico en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, de los primeros que tenemos allí referencia, aunque ya habían pasado algunos años desde el momento de la creación desde Adán, y es un personaje llamado Enoc. Enoc es un personaje muy importante en la Biblia. A pesar de que se menciona muy poco, de él se referencia muy poco, sin embargo, de lo que la palabra de Dios habla de él, las referencias que tenemos de él, pues me hablan demasiado de Enoc. Enoc, algo increíble. Es de los dos personajes que uno dice, caramba, yo quiero conocerlos por allá en el cielo, quiero dialogar con ellos. Cuando lleguemos allá, Génesis 5:24 me habla acerca de este personaje, un solo versículo del cual hacemos referencia en Génesis al menos. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algo interesante, él murió caminando con Dios. Él caminó y Dios se lo llevó. Murió caminando con Dios. Vean la manera como él murió. De manera que el cómo morir, el caso de Enoc, él murió caminando con Dios. La pregunta es, ¿usted cómo va a morir? ¿Va a morir cuando ese día llegue caminando con Dios? El día seguramente no lo sabemos. Pero el cómo, sí, caminando con Dios.
Aquí la palabra de Dios me habla acerca de Enoc en varios pasajes bíblicos, pero me llama la atención lo que me dice Hebreos 11. Hebreos 11, que es el gran capítulo de la Biblia, que me habla acerca de los grandes hombres y aún mujeres de fe, las grandes personalidades de la fe. Y los primeros que menciona ahí, pues, bueno, inicialmente comienza, el primero que menciona verdaderamente es Enoc. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Trasponer es trasladar, es cambiar. Lo trasladó Dios. Y ahí, pues, este término lo encontramos en 3 ocasiones, en tan solo este versículo 15, o mejor, quinto. Pero el caso, ¿cuál es? Bueno, este es un caso también un poco enigmático, que Dios lo traspuso. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Si estamos hablando acerca de la muerte, pero aquí me dice que él no vio la muerte, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mucho se dice acerca de Enoc en cuanto a que todavía falta algo con respecto a Enoc. De él se dice que es uno de los famosos testigos de los cuales pues la palabra de Dios habla por ahí proféticamente en el libro de Apocalipsis. Bueno, este es otro tema. El caso es que lo traspuso Dios. Sin embargo, cuando uno mira esto, ve lo siguiente, a la luz de Génesis 5:24. Afirmamos que él murió caminando con Dios. Sin embargo, algo interesante es no necesariamente el término morir, sino que él fue traspuesto. Por eso Génesis 5:24 no me habla de la muerte. Lo que me dice es que él desapareció porque le llevó Dios. Y eso significa, pues, y eso hace referencia a Hebreos, que lo traspuso Dios. Pero sus días aquí en la tierra, que es posible que no hayan terminado, es posible que regrese, que Dios lo tenga para algo. Bueno, este es un tema profético, lo aclaro, que es una interpretación, nada más. Pero aquí quisiera mencionar algo. Antes de que él fuera traspuesto, antes de que Dios se lo llevara, digámoslo así, que Dios se lo llevó, él vivió llevando una vida de testimonio. Llevó una vida de testimonio siempre. Porque eso es lo que dice aquí Hebreos 11. Entonces, ¿de qué se trata? Miren que Enoc, él vivió caminando con Dios. Él vivió, pues, llevando una vida de testimonio. Y él vivió agradando a Dios. El cómo irme de aquí, de esta tierra, podría ser adecuado en el caso de Enoc, más precisamente. El cómo salir de esta tierra. Pues ustedes y yo vamos a morir, claro que sí. Pero seremos llevados por Dios ahora por medio de la resurrección. Por medio de la resurrección para vida eterna. Pero aquí vemos que la manera como Enoc vivió, de esa manera él culminó sus días aquí en esta tierra. Y lo que llama la atención es el testimonio de Enoc. ¿Cómo fue el testimonio de Enoc? Fue una vida de agradar a Dios. Y en sí ese es el testimonio. El testimonio que yo doy aquí en esta tierra es uno concerniente al agradar a Dios. Ese fue su testimonio. Y Dios se lo llevó. Dice que por la fe Dios se lo llevó. Hay un pasaje bíblico que está en Hebreos 11:6, que es el versículo siguiente, que seguramente muchos ahí lo conocen. Dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Este es un pasaje bandera, por cierto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿saben lo interesante? Es que este versículo 6 hace referencia a Enoc. Porque miren que el versículo 5 me habla acerca de la fe, me habla acerca de lo que es el agradar a Dios, me habla acerca del testimonio, por supuesto, y el 6 me habla de agradar a Dios. Miren que este 6 tiene que ver es con Enoc. Enoc.
Enoc a mí me enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que encontramos que una vida de testimonio, claro, es una vida de testimonio, agrada a Dios, pero la vida de testimonio es una vida de fe. El testimonio tiene que ver es con mi fe. ¿Cómo voy a morir aquí en esta tierra? De acuerdo a cómo yo voy a vivir. Pero si mi vida ha sido una vida de fe, ese es mi testimonio. Porque los hombres y mujeres de esta tierra, el testimonio que ven es la fe. Lo que necesitan ver es la fe, pero aquella fe genuina, aquella fe que agrada a Dios. Y por supuesto, agrada a Dios. Sí, le agrada a Dios de esa manera, por medio de la fe. ¿Y la fe en qué consiste? En poner. Claro, la idea cristiana consiste en poner mi fe en Dios y su palabra. La idea de fe es creer lo que Dios me ha dicho ahí en su palabra y de actuar de acuerdo a lo que está en su palabra y tomar decisiones de acuerdo a lo que está en su palabra. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Encontramos que Enoc caminó con Dios y el caminar es estar cerca de Dios. Eso fue. ¿Usted cómo va a culminar sus días en esta tierra? Estando cerca de Dios, caminando con Dios, agradando con Dios, viviendo por medio de la fe, llevando esa vida de testimonio, que eso tiene que ver, por supuesto, con la fe. ¿Cómo entonces va a vivir aquí? ¿Cómo va a culminar sus días? De manera que usted sí puede escoger el cómo va a partir de esta tierra cuando esa fecha llegue. Que es galardonador de los que le buscan. Usted va a vivir hasta el último de sus días en esta tierra, buscando a Dios. Bienvenidos entonces todos a nuestra nueva serie, El cómo morir. El día de mañana estaremos viendo a otro personaje. Vamos a acercarlos a Dios en oración. Señor, te damos gracias en este día y este día que es el primer día de esta semana. Señor, por permitirnos acercar a ti en esta mañana, comenzando, Dios, una nueva semana, comenzando un nuevo día. Y Señor, el día no lo sé, pero entiendo. Y seguiré entendiendo lo que dice ahí tu palabra. Pero yo sí puedo escoger. Y yo puedo escoger el cómo morir porque puedo escoger el cómo vivir. Es mi decisión. Este personaje de quien tú, oh Dios, de quien tú incluso diste testimonio de él por medio de lo que está ahí en tu palabra, a quien tú lo tomaste, aquel Enoc que fue traspuesto, él caminó con Dios y estaba caminando con Dios antes de que tú te lo llevaras. Y así yo quiero, Señor, vivir, porque así es como yo quiero partir de esta tierra, caminando contigo. Y quiero, oh Dios, vivir para partir agradándote a ti, acercándome a ti, buscándote a ti, dando testimonio. Y mi testimonio es la vida de fe, o sea, viviendo por fe hasta el último de mis días. Así quiero partir, Señor. Y así te lo digo. Así es como yo quiero morir. Y escojo vivir de esa forma para poder morir también de esa manera. Ese sería, Señor, tu gracia sobre mí. Ese sería el regalo, Señor, para mí. Pero esa es su decisión. Escojo vivir en este momento de esa forma, como vivió Enoc. Y ahora que la bendición de aquel con quien usted camina, de aquel con quien usted está allí, caminando en su día a día, buscando, agradando, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva serie y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Regálenos por favor un me gusta si este programa pues ha sido de bendición para usted. Nos vemos mañana nuevamente,
5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.